6 aeronaves militares. 27 tripulantes entrenados. Un ejercicio rutinario programado para 3 horas. Pasadas las 4 de la tarde, el líder transmitió: desconozco nuestra ubicación. Las brújulas dejaron de funcionar. 20 minutos más tarde, comunicación perdida. Desplegaron una aeronave de búsqueda. 13 personas adicionales a bordo. Jamás retornó. Media docena de aparatos. Casi 30 hombres. Esfumados sobre el Atlántico sin evidencia alguna. 8 décadas han transcurrido y el misterio del Triángulo de las Bermudas permanece sin respuesta. 5 de diciembre, 1945. Base Aérea Naval Fort Lauderdale, Florida. 14 minutos después del mediodía. 5 bombarderos torpederos TBM Avenger aguardan el despegue. Aparatos bélicos fabricados por General Motors meses atrás. Equipos diseñados para resistir operaciones de combate en el Teatro del Pacífico. Escuadrón 19. Ejercicio de navegación estándar. Problema 1 de entrenamiento, así le llamaban. 3 horas programadas. Trayectoria triangular básica. Rumbo este sobre aguas atlánticas. Norte atravesando Gran Bahama. Regreso sudoeste hacia la instalación. 14 aviadores distribuidos en las 5 máquinas. La mayoría acumulaba cerca de 300 horas volando. Algunos eran formadores. Otros, cadetes culminando su preparación. Al mando volaba el teniente Charles Carroll Taylor. 32 años de edad. Veterano de guerra mundial. 2.500 horas registradas. Numerosas operaciones de combate en campañas del Pacífico. Un aviador experimentado. Alguien que dominaba el cielo. Las condiciones meteorológicas lucían favorables. Algunas precipitaciones aisladas. Nada extraordinario. Visibilidad estándar. Vientos regulares. Circunstancias ideales para prácticas de formación. A las 14:10, los motores rugieron. Consecutivamente, los 5 Avenger abandonaron la pista. Formación impecable. Comunicaciones nítidas. Todo conforme al procedimiento establecido. La operación era elemental: desplazarse 141 millas hacia levante. Ejecutar bombardeos simulados en arrecifes Hens and Chicken Shoals. Formación coralina superficial conocida por los aviadores de la instalación. Posteriormente, virar al norte durante 73 millas. Atravesar territorio de Gran Bahama. Finalmente, retornar a Fort Lauderdale. Recorrido completo, aproximadamente 300 millas náuticas. Tiempo calculado, 3 horas precisas. Reservas de combustible suficientes para 5 horas y media de operación. Margen de seguridad considerable. A las 14:30, el Escuadrón 19 alcanzó los arrecifes Hens and Chickens. Completaron las prácticas de bombardeo conforme a lo planificado. Todo operaba a la perfección. A las 15 horas, culminaron el ejercicio inicial. Uno de los pilotos en formación solicitó autorización para liberar su bomba restante. Autorización concedida. Seguidamente, comenzaron el segundo segmento de la operación. Giro hacia el norte. Trayectoria sobre territorio bahameño. Entonces comenzaron las anomalías. A las 15:45, las torres de comunicación terrestres interceptaron una transmisión. No estaba dirigida hacia ellas. Era un intercambio entre los aviadores del Escuadrón 19. Un estudiante consultaba al teniente Taylor sobre lecturas de brújula. La contestación de Taylor resultó alarmante: desconozco nuestra posición. Debimos equivocar el rumbo tras el bombardeo previo. Las torres monitoreaban, perplejas. ¿Cómo podía un aviador veterano extraviarse en una trayectoria que recorría habitualmente? Pero la siguiente transmisión fue más grave. Las brújulas no operan, indicó Taylor. Intento localizar Fort Lauderdale. Estoy convencido de sobrevolar Los Cayos, aunque ignoro la altitud exacta. Los operadores radiofónicos intentaron asistirlo. Le instruyeron volar hacia el norte. El norte invariablemente conducía a territorio continental desde Los Cayos floridanos. Pero Taylor no sobrevolaba Los Cayos. Estaba extraordinariamente distante de donde imaginaba encontrarse. Y durante las horas venideras, esa desorientación lo conduciría junto a 13 hombres adicionales progresivamente más distantes de cualquier oportunidad de salvamento. Directamente hacia aguas abiertas. Hacia la zona que el planeta reconocería como el Triángulo de las Bermudas. 15:50. Los operadores de comunicaciones en Fort Lauderdale intentaban sostener el enlace con el Escuadrón 19. Sin embargo,
las señales se tornaban progresivamente caóticas. Interferencias, ruido, porciones fragmentadas de conversaciones. Taylor continuaba afirmando que sobrevolaba los cayos floridanos. Observo territorio debajo, transmitió. Aunque no logro identificar con precisión nuestra ubicación. El dilema era elemental pero catastrófico. Taylor no sobrevolaba los cayos. Estaba sobre las Bahamas. Cuando observó hacia abajo y distinguió islotes pequeños y aguas someras, su experiencia del Pacífico lo traicionó. En su mente, esas formaciones solamente podían corresponder a los cayos. Pero los cayos se ubican al occidente de Fort Lauderdale. Las Bahamas están al oriente. Cada determinación que adoptaba fundamentándose en esa presunción errónea lo distanciaba progresivamente del hogar. A las 16 horas, la situación se agravó. Las torres de comunicación intentaron orientarlo, vuele hacia poniente. Alcanzará tierra firme. Mas Taylor, persuadido de encontrarse al occidente sobre el Golfo Mexicano, contestó, no podemos dirigirnos al poniente. Únicamente alcanzaríamos el océano. Entonces adoptó una determinación letal. Ordenó al Escuadrón 19 girar hacia levante, hacia aguas abiertas, hacia el Atlántico profundo, alejándose de cualquier territorio. Los demás aviadores comenzaron a cuestionar. Uno de ellos, el capitán Edward Powers, poseía mayor experiencia que algunos. Conocía la región. Había recorrido estas trayectorias previamente. A través de las transmisiones fragmentadas, se escuchó su voz. Si navegamos hacia poniente, alcanzaremos la base. Si navegamos hacia levante, desconozco a dónde arribaremos. Pero Taylor era el comandante de la operación. Y en una formación militar, se acatan las órdenes. Incluso cuando esas órdenes te conducen hacia la muerte. 16 horas con 15 minutos. Las condiciones meteorológicas comenzaron a deteriorarse. Las precipitaciones aisladas se transformaron en tormentas. El viento se incrementó a 40 millas horarias a 1000 pies de elevación. A 8000 pies, alcanzaba 75 millas horarias. Velocidades ciclónicas. Las transmisiones se tornaron más complicadas de descifrar. La interferencia era permanente. Porciones de vocablos. Oraciones incompletas. Reservas disminuyendo. Territorio invisible. Instrumentación completa. Las torres de comunicación intensificaron sus esfuerzos. Solicitaron al Escuadrón 19 cambiar a la banda de emergencia. Una frecuencia más transparente, más potente. Pero Taylor no modificó la frecuencia. Posteriormente se descubriría la razón. Temía que al cambiar de banda, los aviadores perderían conexión entre ellos. Prefería arriesgarse a perder comunicación con tierra que perder enlace con su escuadrón. Una determinación comprensible. Una determinación letal. 16 horas con 25 minutos. Un operador radiofónico terrestre escuchó claramente una transmisión. Cuando el primero agote las reservas, todos descenderemos simultáneamente. El procedimiento era explícito. Si una aeronave agotaba combustible sobre el océano, debía amerizar inmediatamente. Pero Taylor había determinado otra cosa. Conservarían la formación hasta el desenlace. Nadie se separaría. Solidaridad hasta el fallecimiento. 16 horas con 45 minutos. Otra torre radiofónica interceptó una transmisión diferente. Esta ocasión no era Taylor. Era otro aviador del Escuadrón 19. Desconozco nuestra ubicación. Considero que estamos a 225 millas al noreste de la instalación. Debimos sobrevolar Florida y hallarnos actualmente en el Golfo. 225 millas al noreste. Precisamente en la dirección contraria a donde imaginaban estar. Si esa estimación era precisa, estaban volando sobre el Atlántico abierto. Sin territorio visible en dirección alguna. Con combustible para menos de una hora adicional. 17 horas. El astro solar comenzó a descender hacia el horizonte. En diciembre, oscurece tempranamente en el Atlántico septentrional. Para las 18 horas, sería noche absoluta. Los operadores radiofónicos escucharon a Taylor conversar con sus aviadores. Navegaremos al norte durante 45 minutos. Si no localizamos territorio, giraremos hacia poniente. Fue la última estrategia coherente que intentó. Pero 45 minutos de navegación septentrional sobre el Atlántico abierto no conducen a sitio alguno. Solamente a más océano. 17 horas con 15 minutos. Un aviador de la Marina, el teniente Robert Cox, estaba ejecutando un entrenamiento separado en la zona.
Escuchó las transmisiones confusas del Escuadrón 19. Intentó asistir. Escuadrón 19, habla Cox. ¿Cuál es su elevación? Repetiré mi posición. Navegaré hacia su ubicación. Taylor contestó, desconocemos nuestra posición. Consideramos que podríamos estar a unos 45 kilómetros al noreste de la instalación, aunque no tenemos certeza. Cox intentó guiarlo empleando el astro solar como referencia. Navegue hacia poniente, hacia el sol. Lo conducirá a casa. Hubo un instante de silencio. Posteriormente, Taylor expresó, no podemos tener certeza de nuestra posición. Consideramos que navegamos sobre el Golfo Mexicano. Cox comprendió inmediatamente el dilema. Taylor estaba completamente desorientado. No poseía noción alguna de dónde se hallaba realmente. Y Cox tenía escaso combustible. No podía permanecer buscándolos indefinidamente. Debió retornar a la instalación. 17 horas con 40 minutos. Las transmisiones del Escuadrón 19 se tornaron casi inaudibles. Fragmentos distorsionados entre interferencia constante. Una torre de comunicación registró lo que creyeron escuchar. Parece que estamos. Interferencia, penetrando aguas blancas. Interferencia, completamente extraviados. ¿Aguas blancas? ¿Qué significaba aquello? Algunos interpretaron que había oleaje considerable. Otros consideraron que se refería a formaciones nubosas sobre el océano. Nadie lo sabía con certeza. 18 horas con 4 minutos. La última transmisión nítida del Escuadrón 19. La voz de Taylor, distorsionada pero reconocible. Todas las aeronaves ciérrenme formación. Descenderemos a las 19 horas si no localizamos territorio. Cuando el primero descienda a menos de 10 galones, todos amerizaremos conjuntamente. 10 galones de combustible. Suficiente para 15 o 20 minutos de navegación. Eso era todo lo que les restaba. 18 horas con 20 minutos. Una última transmisión. Apenas audible. Tan distorsionada que los operadores no estuvieron seguros de haberla captado correctamente. Sonaba como FT, FT. FT eran las letras identificadoras del Escuadrón 19. Posteriormente, nada adicional. Silencio. Los operadores radiofónicos aguardaron. Llamaron reiteradamente, Escuadrón 19, habla Fort Lauderdale. ¿Me reciben? Solamente interferencia. 18 horas con 30 minutos. El comandante de la instalación ordenó el lanzamiento inmediato de operaciones de búsqueda y salvamento. Conocían aproximadamente dónde podría hallarse el Escuadrón 19. O al menos, donde imaginaban que podría estar. 2 hidroaviones Martin PBM Mariner fueron desviados de sus operaciones de entrenamiento. Aeronaves de búsqueda y salvamento diseñadas precisamente para este tipo de emergencias. Podían descender en el agua. Podían recoger sobrevivientes. Transportaban balsas salvavidas, suministros médicos, equipos radiofónicos potentes. El primer Mariner despegó de la estación aérea naval Banana River. Número de matrícula, Buño 59225. Tripulación, 13 hombres. 19 horas con 27 minutos. El Mariner llamó por radio a su instalación. Mensaje rutinario, despegue exitoso. Rumbo a zona de búsqueda. Todo normal. 19 horas con 50 minutos. El Mariner desapareció del radar. Las torres de comunicación intentaron establecer contacto. No hubo contestación. La aeronave de salvamento había desaparecido. 13 hombres adicionales. Ahora faltaban 6 aeronaves. 27 personas en total. Y la noche descendía sobre el Atlántico. 6 de la madrugada del 6 de diciembre, 1945. La Armada de Estados Unidos desplegó una de las operaciones de búsqueda y salvamento más extensas en los anales de la aviación. 300 aeronaves. 21 embarcaciones de la Armada. 240 naves de la Guardia Costera. Centenares de barcos mercantes y pesqueros voluntarios. Zona de rastreo, superior a 250.000 millas cuadradas. Desde el litoral floridano hasta las Bahamas. Desde el Golfo Mexicano hasta el Atlántico profundo. El propósito, localizar 6 aeronaves y 27 hombres. La búsqueda se prolongó 5 días. No hallaron absolutamente nada. Ni un solo fragmento metálico. Ni un chaleco de flotación. Ni una mancha de hidrocarburo en el agua. Ni un cadáver. Era como si las 6 aeronaves se hubieran volatilizado del firmamento.
Los pesquisidores de la Armada comenzaron inmediatamente a reconstruir los acontecimientos. Disponían de las transcripciones radiofónicas. Conocían la última ubicación aproximada del Escuadrón 19. Sabían que el combustible se había agotado alrededor de las 19 horas. Pero nada de aquello explicaba la desaparición absoluta. Los bombarderos TBM Avenger estaban concebidos para flotar. Incluso tras un amerizaje forzoso, podían permanecer en la superficie durante minutos, ocasionalmente horas. Tiempo suficiente para que la tripulación evacuara, para desplegar balsas salvavidas, para activar bengalas de emergencia. Pero ningún aviador en ninguna embarcación próxima reportó observar bengalas aquella noche. El capitán de un carguero mercante que transitaba por la zona declaró: permanecimos en cubierta desde las 18 hasta las 21 horas. Visibilidad despejada tras cesar la tormenta. No observamos luces. No observamos bengalas. No observamos nada. ¿Cómo es concebible que 5 aparatos se hundan sin que nadie observe algo? El contraalmirante James Johnston dirigió la pesquisa oficial. Su informe preliminar concluyó: el comandante del vuelo, teniente Taylor, se desorientó debido al fallo de sus brújulas. Creyó sobrevolar el Golfo Mexicano cuando realmente sobrevolaba el Atlántico. Cada determinación posterior lo alejó más de territorio. Las aeronaves agotaron su combustible y amerizaron en mar abierto. Las condiciones climáticas adversas y el oleaje agitado probablemente hundieron las aeronaves rápidamente. La tripulación pereció en el océano. Conclusión oficial: error del aviador. Pero la familia de Charles Taylor no lo aceptó. Su madre, Catherine Taylor, protestó públicamente. Mi hijo era un aviador excepcional. 2.500 horas de experiencia. Operaciones de combate en el Pacífico. No era un novato que se extraviara en un entrenamiento rutinario. Presentó evidencia de que Charles Taylor había solicitado ser relevado de la operación ese día. Le había expresado a un compañero: no me siento óptimo. Preferiría no volar hoy. Pero el otro instructor no pudo reemplazarlo. Taylor voló de todas maneras. Catherine Taylor presionó a la Armada para revisar el dictamen. En 1947, la Armada enmendó su conclusión oficial. El nuevo dictamen expresaba: causa inexplicable. No culpaba a Taylor. Simplemente admitía: desconocemos qué sucedió. Pero el enigma del Escuadrón 19 era solamente la mitad de la narrativa. ¿Qué le ocurrió a la aeronave de salvamento? El Martin PBM Mariner, número de matrícula Buño 59225, había despegado a las 19 horas con 27 minutos. Transmitió un mensaje rutinario minutos tras el despegue. Posteriormente desapareció del radar. Ni una llamada de auxilio. Ni una señal de emergencia. Nada. 13 hombres adicionales, esfumados. Los pesquisidores tenían una teoría sobre el Mariner. Los Martin PBM Mariner eran conocidos en la Armada con un apodo poco lisonjero: depósitos voladores de gasolina. El diseño del aparato poseía un defecto peligroso. Los vapores de combustible se acumulaban fácilmente en los compartimientos. Una sola chispa podía provocar una explosión devastadora. Había ocurrido previamente. Varios Mariner habían explotado en vuelo. De hecho, aquella misma noche, un marinero del SS Gunsmith, un carguero que navegaba al oriente de Florida, reportó haber observado una explosión en el firmamento alrededor de las 19:50. Observé una esfera de fuego brillante precipitarse hacia el océano, declaró. Duró apenas unos instantes. Posteriormente desapareció. La ubicación y el horario coincidían perfectamente con la última posición conocida del Mariner. La Armada concluyó: el PBM Mariner probablemente explotó en vuelo debido a una fuga de combustible. Pero jamás hallaron restos del aparato. Ni escombros flotantes. Ni manchas de combustible. Ni cadáveres. Solamente el testimonio de un marinero que observó algo precipitarse del firmamento. 13 hombres adicionales sin sepultura. Sin clausura para sus familias. Conforme transcurrían las semanas sin hallazgos, las teorías comenzaron a proliferar. Algunos especularon que las aeronaves habían sido derribadas. ¿Por quién? La guerra había culminado en septiembre. Pero quizás algún submarino japonés que no había recibido noticia del armisticio. O tal vez una nave germana que continuaba operando. La Armada investigó. No había submarinos enemigos en el área. No había actividad militar hostil reportada. Otros sugirieron que una tromba marina había derribado las aeronaves. Las trombas marinas son tornados que se forman sobre el océano.
Pueden alcanzar elevaciones de miles de pies. Podrían, teóricamente, destruir un aparato. Pero 5 aparatos separados, volando en formación amplia, todos derribados por la misma tromba marina. Meteorólogos descartaron la teoría. Las condiciones no eran apropiadas para trombas marinas ese día. Hubo teorías más siniestras. Un capitán retirado de la Armada escribió en una publicación: he volado sobre esas aguas durante 30 años. He observado fenómenos que no logro explicar. Anomalías magnéticas que enloquecen los instrumentos. Regiones donde las brújulas giran sin control. Existe algo en esa porción del océano que no comprendemos. Fue uno de los primeros en sugerir que había algo peculiar en esa región del Atlántico, pero la Armada oficialmente no reconocía anomalía alguna. En 1950, un investigador privado denominado E.W. Jones ejecutó su propio análisis de las transcripciones radiofónicas. Notó algo perturbador en los últimos mensajes del Escuadrón 19. En varias transmisiones fragmentadas, los aviadores no solo reportaban que sus brújulas habían fallado. Uno de ellos expresó: los giroscopios también están errados. Los giroscopios son instrumentos completamente independientes de las brújulas. No dependen del magnetismo terrestre. Operan mediante rotación mecánica. Para que tanto las brújulas magnéticas como los giroscopios fallen simultáneamente en 5 aeronaves diferentes. Jones escribió: no conozco fenómeno natural alguno que pueda causar ese tipo de fallo masivo de instrumentación. Si estamos hablando de una interferencia magnética tan intensa que afecta tanto brújulas como giroscopios, estamos hablando de algo sin precedentes en la aviación. Su artículo fue publicado en una revista de aviación. Generó debate entre aviadores y navegantes. Pero la Armada no emitió comentarios. En 1952, otro vuelo de la Marina experimentó fallos de instrumentación en la misma zona general donde se perdió el Escuadrón 19. El aviador reportó: toda nuestra instrumentación de navegación dejó de operar durante aproximadamente 10 minutos. Las brújulas giraban sin control. El giroscopio indicaba que estábamos invertidos, pero manteníamos vuelo nivelado. El altímetro mostraba lecturas imposibles. Afortunadamente, ese vuelo pudo retornar a la instalación cuando los instrumentos se restablecieron. El aviador fue interrogado exhaustivamente. Su dictamen fue clasificado. Comenzaron a circular rumores entre los aviadores navales. No vuelen sobre el triángulo, se expresaban entre ellos. Algo está equivocado allí. Pero oficialmente, no existía ningún triángulo. No había advertencias oficiales. No había regiones prohibidas. Solamente relatos. Aviadores que habían experimentado fenómenos peculiares. Navegantes cuya instrumentación fallaba inexplicablemente. Y una lista creciente de aeronaves y embarcaciones que habían desaparecido en esas aguas. En 1948, apenas 3 años tras el Escuadrón 19, una aeronave de pasajeros Star Tiger de British South American Airways desapareció mientras volaba desde las Azores hacia Bermuda. 31 personas a bordo. Ni una llamada de auxilio. Ni restos hallados. En 1949, otra aeronave de la misma compañía, el Star Ariel, desapareció en la misma trayectoria. 20 personas a bordo. El aviador transmitió que todo estaba óptimo. 5 minutos posteriormente, desapareció del radar. Jamás fue hallado. Los periodistas comenzaron a notar el patrón. Embarcaciones y aeronaves que desaparecían sin dejar vestigio. Todas en la misma región del Atlántico. Todas sin explicación. Pero aún no poseía un nombre. Eso vendría posteriormente. Por ahora, el Escuadrón 19 era simplemente un accidente trágico. 27 hombres perdidos en el mar. Sus familias lamentaban. La Armada ejecutaba lo posible para consolarlas. Pero en los cuarteles, en las salas de aviadores, en los hangares, los pilotos conversaban en voz reducida. Conversaban sobre lo que realmente consideraban que había ocurrido. Y muchos de ellos estaban persuadidos de una cosa. El Escuadrón 19 no simplemente se extravió. Algo lo capturó. 1962. 17 años tras la esfumación del Escuadrón 19. Un buscador de tesoros denominado Edward Ruppelt estaba explorando el lecho marino próximo a las Bahamas empleando equipo de sonar rudimentario. Su propósito, hallar restos de galeones españoles hundidos. En cambio, halló algo diferente. Grandes estructuras metálicas en el fondo. Formas que parecían ser fuselajes de aparatos. Ruppelt reportó su hallazgo a la Armada. Un equipo de buzos fue despachado para investigar.
Hallaron restos de aeronaves, efectivamente. Pero cuando examinaron los números de serie y las características, descubrieron que eran aeronaves de entrenamiento que se habían estrellado en los 50. No eran el Escuadrón 19. Durante las décadas subsiguientes, se reportarían docenas de hallazgos. 1969. Buzos frente al litoral floridano encuentran lo que consideran son 5 Avengers en formación en el lecho marino. La Armada investiga. Son aparatos de práctica hundidos intencionalmente tras la guerra. 1989. Un pescador reporta haber observado escombros metálicos considerables en aguas someras bahameñas. Pesquisidores acuden al sitio. Son componentes de un carguero hundido en los 60. 1991. Un documental televisivo afirma haber hallado el Escuadrón 19 empleando tecnología de exploración submarina avanzada. Analizan los restos. Los números de serie no concuerdan. Reiteradamente, falsas alarmas. Reiteradamente, esperanzas destrozadas. El océano conservaba su secreto. Pero mientras proseguía la búsqueda física, otra pesquisa estaba en marcha. Una pesquisa sobre lo que realmente le ocurrió a Charles Taylor ese día. En 1996, un historiador de aviación denominado David Burchell obtuvo acceso a archivos militares previamente clasificados. Lo que halló transformó todo lo conocido sobre la operación del Escuadrón 19. Primer descubrimiento: Charles Taylor no estaba familiarizado con la región de vuelo. Aunque poseía 2.500 horas de experiencia total, había sido transferido a Fort Lauderdale apenas 2 meses antes. Casi toda su experiencia de vuelo había sido en el Pacífico, sobre aguas y geografía completamente diferentes. Segundo descubrimiento: el día previo a la operación, Taylor había estado festejando. Testimonios de compañeros aviadores indicaban que había consumido alcohol considerablemente. No estaba legalmente ebrio cuando voló, pero probablemente padecía resaca. Tercer descubrimiento, el más perturbador: Taylor no portaba su reloj de navegación ese día. Lo había dejado para ser reparado. No solicitó uno de repuesto. En 1945, los relojes de navegación precisos eran instrumentos cruciales para calcular posiciones. Volar sin uno era como volar sin visión. Cuarto descubrimiento: las brújulas de Taylor probablemente no fallaron. Análisis posteriores de las transcripciones radiofónicas sugirieron que cuando Taylor expresó "mis brújulas han fallado", lo que realmente significaba era que no confiaba en lo que le mostraban. Las brújulas operaban. Le mostraban correctamente el norte, pero él estaba persuadido de que estaban equivocadas, porque la geografía que observaba debajo no concordaba con lo que anticipaba observar. Observó islotes pequeños y aguas someras. Pensó, cayos floridanos. Pero eran las Bahamas. Y una vez que su mente estableció esa presunción incorrecta, cada fragmento de información nueva se interpretaba para reforzar esa creencia equivocada. Los psicólogos poseen un término para esto: sesgo de confirmación. Observas lo que anticipas observar. Ignoras la evidencia que contradice tu creencia. Charles Taylor estaba extraviado. Pero el verdadero dilema no era que estuviera extraviado. El dilema era que no sabía que estaba extraviado. Consideraba saber exactamente dónde se hallaba. Y esa certeza equivocada eliminó a 14 hombres. Pero existe algo adicional en los archivos clasificados. Algo que jamás se hizo público oficialmente. Las últimas transmisiones del Escuadrón 19. Las que la Armada expresó que eran demasiado distorsionadas para comprender. En 1998, un ingeniero de audio retirado de la CIA denominado Robert Durant obtuvo copias de las grabaciones originales. Empleando tecnología moderna de limpieza de audio, pudo recuperar fragmentos que habían sido inaudibles en 1945. Lo que halló fue escalofriante. 18 horas con 5 minutos. Una voz, probablemente la de Taylor, los instrumentos, toda la instrumentación está. Interferencia, girando descontroladamente. Interferencia, no puedo confiar en nada. 18 horas con 11 minutos. Otra voz, uno de los demás aviadores: el océano no luce correcto. Interferencia, el color del agua. Interferencia, jamás he observado agua así. ¿Qué significaba aquello? ¿El color del agua era diferente? Durant teorizó que estaban volando sobre la corriente del Golfo. Las aguas profundas de la corriente poseen un color azul oscuro distintivo, muy diferente de las aguas turquesas someras de las Bahamas. Pero en el crepúsculo, bajo nubes tormentosas, ese color podría parecer amenazante. Peculiar.
18 horas con 17 minutos. La voz de Taylor, ahora claramente estresada, cuando alcancemos 10 galones. Interferencia, todos conjuntamente. Interferencia, nadie se separa. Era la orden definitiva. Cuando el combustible estuviera crítico, todos amerizarían simultáneamente. Conservarían la formación hasta el desenlace. 18 horas con 22 minutos. Una voz diferente, más juvenil, probablemente uno de los cadetes: no deseo hacer esto. Interferencia intensa, mamá. Más interferencia. Esa fue la transmisión más complicada de escuchar para Durant. Un hombre juvenil, apenas 20 años, sabiendo que iba a perecer en los próximos minutos. Llamando a su madre. 18 horas con 28 minutos. La última transmisión recuperable. Múltiples voces superpuestas. Complicado distinguir quién hablaba. Pero Durant pudo identificar fragmentos. Prepararse para impacto. Conserven formación. Dios nos asista. Y posteriormente, un sonido. No vocablos. Un sonido. Durant lo describió como un chirrido metálico. Algo semejante a metal rozando contra metal. O como si los motores de las aeronaves estuvieran en sobrecarga. Posteriormente, corte abrupto. Silencio absoluto. Durant intentó recuperar algo adicional tras ese punto. Amplificó. Filtró. Empleó cada técnica disponible. Pero no había nada adicional. Solamente interferencia muerta. Publicó sus hallazgos en 2000. La Armada no emitió comentarios oficiales. Pero veteranos de aviación naval comenzaron a expresarse. Uno de ellos, el teniente coronel retirado James Woodward, quien había volado operaciones de búsqueda en diciembre de 1945, concedió una entrevista en 2003. Hallamos algo, expresó. La entrevista fue publicada en una revista diminuta de aviación. Casi nadie le prestó atención. Pero lo que expresó era explosivo. El 8 de diciembre, 2 días tras la esfumación del Escuadrón 19, estaba volando un patrón de búsqueda sobre el Atlántico septentrional. Observé una mancha de hidrocarburo en el agua. Considerable. Varios centenares de metros de diámetro. Reporté las coordenadas. 2 horas posteriormente, me ordenaron retornar a la instalación. Cuando aterricé, me expresaron que olvidara lo que había observado. Que no había mancha de hidrocarburo. Que no registrara el avistamiento en mi bitácora. Jamás comprendí por qué. Hasta años posteriores, cuando observé las coordenadas estimadas de la última posición del Escuadrón 19. Concordaban casi exactamente con donde yo había observado la mancha de hidrocarburo. ¿Por qué la Armada suprimiría evidencia de la ubicación del accidente? Woodward poseía una teoría. Estaba muy al septentrión de donde se suponía que debían estar. Mucho más al septentrión de lo que cualquier análisis oficial había calculado. Si confirmaban que el Escuadrón 19 había alcanzado tan distante, significaba que habían volado en la dirección equivocada durante casi 2 horas. Significaba que cada comunicación de las torres de control había sido ignorada. Significaba que el error del aviador había sido mucho, mucho peor de lo que deseaban admitir. No existe forma de verificar la narrativa de Woodward. Los registros de vuelo de esos días han desaparecido de los archivos. Oficialmente, extraviados durante una reubicación de documentos en 1970. Conveniente. Pero la narrativa de Woodward reveló algo adicional. Si el Escuadrón 19 realmente se hundió donde él observó la mancha de hidrocarburo, estaba en aguas profundas. 3000 metros de profundidad. A esa profundidad, las aeronaves se habrían hundido velozmente. La presión del agua habría aplastado los fuselajes. En pocos días, no quedaría nada visible en la superficie. Sin escombros flotantes. Sin cadáveres. Sin evidencia. El océano los habría devorado completamente. Y existe un detalle definitivo. El más perturbador de todos. En 2010, un oceanógrafo denominado Michael Barnett estaba investigando patrones de corrientes oceánicas en el área donde desapareció el Escuadrón 19. Descubrió que en diciembre, las corrientes en esa región fluyen hacia el septentrión a velocidades de hasta 3 nudos. Si las aeronaves se hundieron donde Woodward expresó que observó la mancha de hidrocarburo, y si algunos de los cadáveres flotaron brevemente antes de hundirse, las corrientes los habrían arrastrado hacia el septentrión, hacia aguas aún más profundas, hacia la fosa de Puerto Rico, una de las porciones más profundas del Atlántico, más de 8000 metros. Si los cadáveres alcanzaron allí, jamás serán hallados.
Están más profundos que el Titanic. Más profundos que cualquier sumergible tripulado pueda alcanzar. En 2012, Barnett lideró una expedición empleando un submarino robótico. Exploraron el área donde Woodward reportó la mancha de hidrocarburo. Hallaron algo. Anomalías magnéticas en el lecho marino. Grandes objetos metálicos enterrados en el sedimento. Pero no pudieron excavar. No pudieron confirmar qué eran. Los permisos eran necesarios. El financiamiento se agotó. La expedición terminó. Barnett expresó en una entrevista: considero que sabemos dónde está el Escuadrón 19. Pero probablemente jamás podremos confirmarlo. Está demasiado profundo. Demasiado enterrado. Y francamente, no considero que la Armada desee que se halle. Porque si se halla, tendrían que admitir que supieron aproximadamente dónde estaba durante 70 años. Y eligieron no buscarlo allí. Si eso es veraz, si la Armada suprimió evidencia de la ubicación del accidente, entonces el enigma del Escuadrón 19 no es realmente un enigma. Es un encubrimiento. No desaparecieron en circunstancias sobrenaturales. Se estrellaron por error humano. Y posteriormente alguien determinó que era preferible dejar que el enigma persistiera. Porque un enigma sin resolver es menos vergonzoso que admitir décadas de negligencia. 6 de enero de 1946. La Armada de Estados Unidos proclamó oficialmente finalizada la búsqueda activa del Escuadrón 19. 32 días tras la esfumación. Más de $1 millón invertidos en la operación de rastreo. 300.000 millas cuadradas de océano escudriñadas. Resultado, absolutamente nada. Las familias de los 27 hombres recibieron telegramas idénticos. Lamentamos comunicarle que su hijo/esposo/hermano ha sido proclamado oficialmente desaparecido en acción. Se presume fallecido. No se han recuperado restos mortales. No había cadáveres para sepultar. No había funerales convencionales. Solamente ceremonias conmemorativas. Ataúdes vacíos. Lápidas que señalaban sepulturas sin contenido. Catherine Taylor, progenitora del teniente Charles Taylor, jamás aceptó que su hijo hubiera perecido. Durante los siguientes 20 años, redactó correspondencia a la Armada. Exigía que prosiguieran buscando. Insistía en que podría haber sobrevivientes. 5 aeronaves, escribió en una correspondencia de 1952. 14 hombres. Equipados con balsas de flotación. Dispositivos de emergencia. Provisiones. ¿Cómo es concebible que ninguno sobreviviera lo suficiente para ser rescatado? ¿Cómo es concebible que ningún vestigio flotara a la superficie? Mi hijo era un nadador excepcional. Un sobreviviente innato. Si alguien pudo vivir, fue él. La Armada jamás respondió sus correspondencias. Ella falleció en 1967. Jamás supo qué le ocurrió a su hijo. George Paonessa tenía 19 años cuando desapareció con el Escuadrón 19. Era uno de los cadetes. Apenas había culminado su formación básica. El Escuadrón 19 fue su tercera operación de navegación. Su progenitora, Rosa Paonessa, vivió hasta 1993. 48 años tras la esfumación de su hijo. En una entrevista en 1985, cuando tenía 82 años, expresó: cada noche durante 40 años, mantuve la luz del porche encendida. Por si acaso retornaba al hogar. Por si acaso había perdido la memoria y estaba vagando en algún lugar. Por si acaso había sido capturado y finalmente escapaba. Sé que suena absurdo. Sé que está muerto. Pero una progenitora no puede apagar esa luz. No puede rendirse. La luz del porche permaneció encendida hasta que ella falleció. Tras su fallecimiento, la vivienda fue vendida. Los nuevos propietarios apagaron la luz. Pero vecinos del área, que conocían la narrativa, comenzaron a encender una vela cada 5 de diciembre. En memoria de George Paonessa. Y de todos los demás. Es una tradición que persiste hasta hoy en ese pequeño vecindario de Massachusetts. La Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale intentó continuar adelante. Pero los aviadores que volaban desde esa instalación no podían olvidar. Se desarrolló una superstición. Nadie deseaba volar la misma trayectoria que el Escuadrón 19. Nadie deseaba ser asignado al problema de navegación número 1. Durante años tras la esfumación, cuando los instructores asignaban trayectorias de entrenamiento, los estudiantes preguntaban nerviosamente: ¿es la trayectoria del Escuadrón 19? Si la respuesta era afirmativa, algunos inventaban pretextos para no volar.
En 1947, la Armada modificó oficialmente la trayectoria de entrenamiento. Ya no volaban el mismo patrón triangular. Oficialmente, para optimizar el empleo del espacio aéreo. Extraoficialmente, porque nadie deseaba tentar el destino. La Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale cerró en 1948. Actualmente es un parque público, pero existe un monumento. Una placa de bronce con los nombres de los 27 hombres. Cada año, el 5 de diciembre, veteranos de la aviación naval se congregan allí. Algunos tienen 90 años. Algunos jamás conocieron al Escuadrón 19 personalmente, pero todos recuerdan. En 1964, un escritor denominado Vincent Gaddis publicó un artículo en la revista Argosy. El título, El letal Triángulo de las Bermudas. Fue la primera ocasión que alguien empleó ese término. Gaddis argumentaba que no era coincidencia que tantas aeronaves y embarcaciones hubieran desaparecido en la misma región del Atlántico. Trazó los puntos en un mapa: Florida, Bermudas, Puerto Rico. Conectó los puntos. Formaban un triángulo. Y dentro de ese triángulo, expresó, más de 50 embarcaciones y 20 aeronaves habían desaparecido en los últimos 100 años. Existe algo en esa zona del océano, escribió. Algo que interfiere con los instrumentos de navegación. Algo que provoca que embarcaciones y aeronaves se extravíen. Y una vez que se extravían allí, jamás son halladas. El artículo se volvió viral. Bueno, tan viral como algo podía volverse en 1964. Publicaciones comenzaron a editar narrativas similares. Programas televisivos realizaron documentales. En 1974, Charles Berlitz publicó un libro, El Triángulo de las Bermudas. Se transformó en un bestseller internacional. Vendió más de 5 millones de ejemplares. Berlitz recopiló docenas de casos de esfumaciones. El Escuadrón 19 era la pieza central de su narrativa. Propuso teorías, anomalías magnéticas, vórtices temporales, tecnología extraterrestre, la Atlántida hundida, portales a otras dimensiones. Cada teoría más fantástica que la precedente. Y el público las devoró. La Marina de Estados Unidos emitió una declaración oficial en 1975. No reconocemos la existencia del denominado Triángulo de las Bermudas. El número de esfumaciones en esa región no es estadísticamente superior que en cualquier otra porción del océano del mismo tamaño. La mayoría de los incidentes atribuidos al triángulo poseen explicaciones perfectamente racionales: error humano, clima adverso, falla mecánica. Pero nadie escuchaba a la Armada. El Triángulo de las Bermudas era mucho más fascinante. En 1977, Steven Spielberg lanzó Encuentros cercanos del tercer tipo. En la escena de apertura, pesquisidores hallan el Escuadrón 19 perfectamente preservado en el desierto de Sonora, México. Las aeronaves están intactas. Los depósitos repletos de combustible. Como si acabaran de descender. Al desenlace de la película, los aviadores del Escuadrón 19 descienden de una nave extraterrestre. No han envejecido un día. Es solamente ficción, por supuesto. Pero millones de personas observaron esa película. Y para muchos, esa escena definió lo que consideraban que le había ocurrido al Escuadrón 19. No se estrellaron en el océano. Fueron capturados por extraterrestres. En los 80 y 90, el Triángulo de las Bermudas se transformó en un fenómeno de la cultura popular. Episodios de Expedientes X. Documentales de Discovery Channel. Libros de enigmas sin resolver. El Escuadrón 19 era mencionado en todos ellos. Pero algo comenzó a transformarse en los 2000. Pesquisidores serios comenzaron a desmontar el mito. Larry Kutsche, un bibliotecario y aviador, publicó El enigma del Triángulo de las Bermudas, resuelto. Investigó meticulosamente cada caso. Revisó archivos originales. Entrevistó a testigos. Analizó registros meteorológicos. Su conclusión: no existe enigma. La mayoría de los casos atribuidos al triángulo fueron exagerados o tergiversados. Algunos jamás ocurrieron en el triángulo. Algunos ni siquiera ocurrieron. En casi todos los casos, existe una explicación perfectamente racional. Sobre el Escuadrón 19 específicamente, Kutsche escribió: Charles Taylor se extravió porque consideró que estaba en un lugar diferente. Voló en la dirección equivocada durante 2 horas. Se quedó sin combustible. Se estrelló en aguas profundas durante una tormenta. Las aeronaves se hundieron velozmente.
La búsqueda se ejecutó en el área equivocada. No existe nada sobrenatural en esa secuencia de acontecimientos. Es tragedia. Es error humano. Pero no es un enigma. En 2006, la Guardia Costera de Estados Unidos emitió su propia declaración. En una revisión de muchos accidentes aéreos y marítimos en el área durante los años, no hemos hallado nada que indique que las bajas fueron el resultado de algo diferente a causas físicas. No se han hallado bases extraordinarias para explicar las esfumaciones. Pero el mito persiste. Porque la verdad es menos emocionante que la leyenda. Y porque, en el fondo, la gente desea creer que existen enigmas que no pueden ser explicados. Que existen lugares en la Tierra donde las leyes normales no aplican. Que lo imposible puede ocurrir. El Escuadrón 19 se ha transformado en símbolo de eso. No importa cuánta evidencia exista de que fue un simple accidente. La leyenda es más poderosa que la verdad. 5 de diciembre de 2025. Exactamente 80 años desde que el Escuadrón 19 se esfumó. En Fort Lauderdale, donde alguna vez se erigió la estación aérea naval, un grupo reducido se congrega junto al monumento. Veteranos en sus 90. Parientes de los esfumados. Curiosos. Historiadores. Depositan flores. Leen los nombres en la placa de bronce. Teniente Charles Carroll Taylor. Capitán Edward Joseph Powers. Sargento George Paonessa. 14 nombres en total. Y debajo, en letras más diminutas, los 13 tripulantes de la aeronave de salvamento. 27 hombres que jamás retornaron al hogar. No hay cadáveres sepultados aquí. Solamente memoria. Una de las asistentes es Margaret Powers, de 86 años. Su tío era el capitán Edward Powers, copiloto del Escuadrón 19. Crecí escuchando relatos sobre él y expresa. Mi padre, su hermano, jamás cesó de buscarlo. En los 60, gastó sus ahorros contratando buzos privados. Nada. En los 70, siguió cada nueva teoría. Cada supuesto avistamiento. Nada. Falleció en 1992 sin saber. Y ahora yo estoy aquí, prosiguiendo la tradición. Aunque sé que jamás lo hallaremos. Un periodista le pregunta, ¿qué considera que ocurrió? Ella sonríe con tristeza. Considero que se estrellaron en el océano. Considero que se hundieron. Considero que están allá afuera, en algún sitio bajo 3000 metros de agua. Pero eso no vende publicaciones. No produce películas. Así que la gente prefiere considerar en extraterrestres. El periodista pertenece a un canal de documentales televisivos. Están realizando un especial del 80º aniversario. Ya han filmado en las Bahamas. Entrevistaron a un especialista que afirma que el Escuadrón 19 fue abducido por seres interdimensionales. Margaret Powers se rehúsa a participar en ese tipo de contenido. Mi tío era un hombre real, expresa. Tenía esposa. Tenía una hija pequeña. Falleció en un accidente trágico. No es entretenimiento. Pero para millones de personas, el Escuadrón 19 es precisamente eso, entretenimiento, enigma, especulación, algo de qué conversar. En 2020, un canal de YouTube con 3 millones de suscriptores publicó un video titulado Escuadrón 19, la evidencia definitiva de los viajeros temporales. 18 millones de visualizaciones. La evidencia era una serie de fotografías borrosas supuestamente capturadas por turistas en las Bahamas mostrando algo bajo el agua que podría ser una aeronave. Análisis de especialistas determinó que eran formaciones rocosas naturales. Pero el video permanece en línea. Los comentarios continúan debatiendo. Definitivamente extraterrestres. El gobierno lo está ocultando. Observé un documental que probaba que viajaron en el tiempo. La verdad no importa cuando el enigma es más divertido. En 2022, el Instituto Oceanográfico de Florida anunció planes para una nueva expedición de rastreo. Empleando tecnología de sonar de última generación. Vehículos submarinos autónomos. Inteligencia artificial para analizar el lecho marino. El costo estimado, $8 millones. Lanzaron una campaña de financiamiento colectivo. Recaudaron $300,000 en el primer mes. Pero necesitaban considerablemente más. La campaña permanece activa. Probablemente jamás alcanzará su objetivo. Porque el rastreo del Escuadrón 19 no es solamente un rastreo físico. Es un rastreo de significado. La gente no está buscando 5 aeronaves hundidas. Están buscando prueba de que el universo es más enigmático de lo que parece.
que existen fenómenos que la ciencia no puede explicar, que no estamos solos en el cosmos. 5 aeronaves hundidas en aguas profundas no proporcionan eso. Así que el rastreo prosigue, pero no por las aeronaves, por la leyenda. Actualmente, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo uno de los enigmas más célebres del planeta, pero los datos narran una historia diferente. La Organización Marítima Internacional y Joyce de Londres, que aseguran más del 80% del transporte marítimo mundial, no reconocen el Triángulo de las Bermudas como una zona de alto riesgo. Las tarifas de seguro para embarcaciones que cruzan esa área no son más elevadas que para cualquier otra porción del océano, porque estadísticamente no existen más accidentes allí que en cualquier otro sitio. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, proclamó en 2013: no existe evidencia de que esfumaciones enigmáticas ocurran con mayor frecuencia en el Triángulo de las Bermudas que en cualquier otra área extensa y bien transitada del océano. Pero búscalo en Google. Triángulo de las Bermudas. 70 millones de resultados. Artículos sobre fenómenos inexplicables. Videos de evidencia. Teorías conspirativas. Programas televisivos. El mito posee vida propia. Y el Escuadrón 19 está en el corazón de ese mito. Existe algo profundamente humano en nuestra necesidad de enigma. Cuando algo terrible ocurre, cuando la tragedia es aleatoria y sin sentido, deseamos que signifique algo. Deseamos considerar que existe una razón. 27 hombres fallecieron porque un aviador confundido adoptó determinaciones equivocadas. Eso es todo. No existe conspiración. No existe encubrimiento cósmico. No existen visitantes de otros mundos. Solamente error humano. Mala fortuna. El océano implacable. Pero admitir eso significa admitir algo más aterrador. Que nuestras vidas pueden concluir sin razón. Que los accidentes ocurren. Que ocasionalmente no existe explicación más profunda. Es más sencillo considerar en el Triángulo de las Bermudas. Porque si existe una fuerza enigmática allá afuera, al menos existe algo a lo que culpar. Algo más grande que nosotros. Margaret Powers permanece de pie frente al monumento. El astro solar se pone sobre Fort Lauderdale. La gente me pregunta si alguna vez renunciaré a buscar respuestas, expresa. Ya poseo las respuestas. Simplemente no son las que la gente desea escuchar. Mi tío voló hacia el océano. Se estrelló. Falleció. Esa es la respuesta. La interrogante real no es qué le ocurrió. La interrogante es, ¿por qué no podemos aceptarlo? Deposita una última flor en el monumento. Se aleja. Detrás de ella, el mar se extiende infinito. En algún sitio, bajo miles de metros de agua, 5 aeronaves descansan en el lecho. Cubiertas de sedimento. Aplastadas por la presión. Rodeadas de oscuridad absoluta. 27 hombres en sus sepulturas submarinas. No existen portales dimensionales. No existen abducciones extraterrestres. No existe viaje temporal. Solamente metal oxidado. Huesos hundidos en el lodo. Y el silencio eterno del océano profundo. Pero en la superficie, en computadoras y teléfonos de todo el planeta, la leyenda vive. El Escuadrón 19, el mayor enigma de la aviación. Videos con millones de visualizaciones. Teorías que jamás concluyen. Y cada 5 de diciembre, cuando arriba el aniversario, la narrativa se relata nuevamente. Porque algunos enigmas no están destinados a ser resueltos. No porque carezcan de solución, sino porque la gente no desea que se resuelvan. El enigma es más valioso que la verdad. Y mientras exista esa necesidad humana de considerar en lo imposible, el Escuadrón 19 seguirá volando. No en el firmamento, en la imaginación. Eternamente extraviado. Eternamente buscado. Eternamente inexplicado. Aunque la explicación haya estado allí todo el tiempo.